¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy dejamos un poco de lado la fiebre mundialista para centrarnos en el mercado de fichajes y en este caso noticias afines al círculo de nuestro querido Barça, ya que hay un tema muy importante a comentar y que no podemos dejar pasar y que sobre todo ha dado muchísimo revuelo y ha dado muchísimo espacio al debate en estos últimos 3 días, que como bien lo adelantó Fabrizio Romano en una de sus noticias exclusivas, Marco Curella es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. Llegaría procedente desde el Chelsea después de un acuerdo de una tarifa fija de 55 millones de euros más otros 5 millones en variables para el club londinense. El ex canterano del Barça firmaría un contrato con el Real Madrid hasta junio del año 2032, en lo que fue una nueva negociación relámpago por parte de la Casa Blanca, que finalmente da toda la sensación de que le terminó levantando el fichaje al Atlético Madrid. Así que bueno, dicho esta introducción, ahora sí, para ir con respecto a mi opinión sobre este fichaje de Cucurella por el Real Madrid. La verdad que, para serles sincero a todos ustedes, hago más este video por inercia que porque realmente quiero hablar de esto. Si no, creo que este video es de obligado cumplimiento por sobre todo el ruiderío mediático que está habiendo alrededor y sobre todo un poco la división de opiniones que he leído en el culé, que es al fin y al cabo lo que me interesa. A mí, sinceramente, el jugador que ficha el Madrid lo podemos analizar como en su momento lo hicimos con Bernardo Silva hace unos días atrás, pero sinceramente enojarse por este fichaje de Cucurella por el máximo rival me parece una tontería y un poco seguir cayendo en el juego mediático que yo creo que la prensa está buscando meter en el culé para que nosotros un poco tomemos decisiones equivocadas con respecto a nuestro proyecto. Y por si alguno se estará preguntando a qué es lo que me estoy refiriendo, es con lo que habíamos comentado hace unos días atrás en el mismo caso del fichaje de Bernardo Silva, que en ese aspecto sí, de forma mucho más realista, te podías creer que el Barça estaba interesado en el centrocampista portugués por cuestiones que ya comentamos en ese video pasado: tener mejor fondo de armario, un jugador que tenga experiencia dentro de este vestuario joven que tiene el Barça, y podías tomarte en serio este rumor, a pesar de que un poco por overbooking no tenía sentido que Bernardo venga al conjunto culé, pero te lo podías creer porque el Barça en el pasado, en los últimos 4 años, no es secreto para nadie que intentó hacerse con los servicios de Bernardo Silva en múltiples ocasiones cuando el jugador muchas veces rozaba su final de contrato con el Manchester City. Finalmente terminó jugando en el Real Madrid, que como ya vimos con el pasar de las horas, no fue por una cuestión de que le convenció la voluntad, sino que les pusieron un pastizal atrás y bueno, eso será problema de Florentino y de lo que ellos estén armando ahora mismo con Mourinho como entrenador. Volviendo al caso de Cucurella, ¿por qué creo que estamos entrando en la provocación? Porque está claro que los medios, la prensa, la caverna madridista está buscando provocar al culé, provocar al colchonero para que en base a estos fichajes entre comillas que está realizando el Real Madrid, crearnos la urgencia de qué está pasando con Laporta, con Deco, que da la sensación de que Flick ya ha pedido los futbolistas que desea incorporar y no está viendo ningún movimiento relevante desde que hicimos oficial el traspaso de Gordon y desde que prácticamente inició la Copa del Mundo, más allá de esas dos ofertas que el Barça le mandó al Atlético de Madrid por Julián Álvarez que fueron rechazadas, no nos movimos mucho más en el mercado y que está todo parado. Y a partir de eso, la prensa un poco para plantar la semilla y luego recoger, creando un problema que no existe para ponernos los más nerviosos o tensos posibles, te ponen titulares del estilo Cucurella, el Galáctico, que el Real Madrid le termina arrebatando nuevamente al Barça y al Atlético de Madrid en una jugada nueva de Florentino. Y todos estos títulos que, vuelvo a repetir, de una prensa que ya sabemos para lo que está, que busca desestabilizar y seguir metiendo rumores falsos, como en este caso el supuesto intento del Barça por Cucurella, cuando yo creo que cualquier culé que siga la actualidad del Barça se da cuenta que esto es mentira, porque primero,
el coste de Cucurella, 60 millones de euros, es bastante alto para lo que el Barça más o menos pretende y necesita fichar en este mercado, como también el salario de unos 20 millones de euros anuales, que es lo que va a cobrar el lateral izquierdo español dentro de la entidad madridista, que es lo que se está más o menos rumoreando en prensas en cifras aproximadas. Entonces, es un jugador que Cucurella me parece uno de los mejores laterales de la Premier, me parece actualmente uno de los mejores laterales del mundo, pero en todo caso, si el Madrid le ha levantado a alguien el fichaje, es en teoría al Atlético Madrid que estaba trabajando con el entorno del jugador. La verdad que con respecto al Barça, volvemos a lo mismo. Desde que comenzó el Mundial, el Barça está prácticamente de vacaciones, entonces no sé a qué es lo que se está refiriendo la prensa y yo no estoy de acuerdo con los dos polos de opinión ultra radicalizados que por un lado te dicen, oh, qué miedo de Cucurella, este fichaje del Madrid sí que nos lo tenemos que tomar en serio porque te hablan, no sé, como si Cucurella ahora fuese el rején de Marcelo y Roberto Carlos fusionados. Y tampoco estoy de acuerdo con la corriente de opinión que te quiere vender a Cucurella como si fuese un paquete que en su momento, cuando salió de la Masía del Barça, no tenía nivel para propiamente estar dentro de la plantilla del primer equipo, o gente mucho más extremista que te comparan el caso de Cucurella como el caso famoso que fue en su momento el traspaso de Figo hacia el Real Madrid. Para mí no es ni una ni otra. Vuelvo a reiterar, para mí Cucurella es un grandísimo jugador y punto, nada más, un buen jugador. Tampoco nos volvamos del todo loco porque la gente que te quiere vender a Cucurella como si fuese el mejor lateral izquierdo del mundo, pues a mí me da sensación que tan solo vieron los partidos en 2024 de España en la Eurocopa, porque más allá de eso, Cucurella sí, en el Chelsea ha conseguido cosas como la Conference League o como ha sido el Mundial de Clubes el año pasado, pero más allá de eso, el rendimiento de Cucurella en el Chelsea ha sido irregular, no lo siguiente, y por algo. El Chelsea primero en Champions se fue goleado por una diferencia de 8 goles por el Paris Saint-Germain y en Premier League ni siquiera fue capaz de, ya no te digo, meterse en zonas de Champions, sino que quedó afuera de toda competición europea. Entonces, todas las cosas pasan por algo. ¿Que es culpa de Cucurella que el Chelsea haya quedado afuera de todo? No, tampoco funciona así porque el Chelsea es verdad que tuvo un montón de problemas estructurales durante esta temporada, pero al fin y al cabo Cucurella estuvo jugando. Y por último, para los que te intentan vender este movimiento como una traición de Cucurella, yo lo veo igual que él, como bien lo comentó en la última rueda de prensa que actualmente hizo durante la competición del Mundial, que cuando le consultaron por el Barça, él dijo que son diferentes etapas y yo sinceramente lo veo así. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que sucedió en el año 2018-2019, en aquella pretemporada que el Barça hizo por Estados Unidos, Cucurella viajó con el primer equipo del Barça para disputar los partidos amistosos que en aquel momento, si no mal recuerdo, fue primero el Milan, después el Tottenham, el trofeo Joan Gamper, que lo terminamos disputando contra Boca Juniors. Y hay un partido suelto más que ahora mismo en la memoria no recuerdo, pero Cucurella jugó todos los minutos y sí, había tenido un rendimiento bastante flojo para las expectativas de lo que se veía de él jugando en la Masía, en ese momento en el Barça B, que actualmente sería el equivalente al Barça Athletic. Entonces, Cucurella, que por aquel momento lo lógico, teniendo en cuenta de que Jordi Alba estaba en su mejor momento y que el Barça del Club de Amigos del año 2019 estaba en su apogeo y que era una bomba de relojería en cualquier momento, lo lógico, si Bartomeu hubiera sido un presidente serio, era darle la oportunidad a Cucurella para que sea el complemento de Jordi Alba. Es decir, si tenés un lateral tan dominante y Jordi Alba era de los mejores del mundo en aquellos años, que sabías que iba a jugar el 90-80% de los minutos, lo lógico hubiera sido darle el puesto de lateral suplente a un canterano para ir desarrollándolo y ver cómo va progresando dentro del equipo, dentro de la estructura del Barça. Pero nosotros a Cucurella no le dimos la oportunidad. Creo que lo terminamos vendiendo o cediendo, mejor dicho, al Eibar. Después lo traspasamos al Getafe y después del Getafe él da el salto al Brighton hacia la Premier League, del Brighton directamente al Chelsea. Y en ese momento el Barça, en lugar de apostar por la Masía, tomamos el camino incorrecto, fichamos a Junior Firpo,
que en el año 2018-2019 había sido uno de los laterales más destacados de toda la liga y le terminamos destrozando la carrera. En un movimiento que fue un desastre tanto deportivo porque nunca le sacamos el rendimiento que venía dando previamente en el Barça y sobre todo también económico porque lo fichamos por 45 millones de euros para que sea suplente, para que no juegue nunca y para después terminar regalándolo, si no mal recuerdo, al Leeds y él actualmente ha reconstruido su carrera al punto que ha regresado al Betis y, por ejemplo, la pasada temporada estuvo a un buen nivel, pero en clave Barça fue un desastre. O sea, la oportunidad clara era o apostar por Cucurella o en todo caso mirar dentro de esa misma generación de futbolistas de la Masía y apostar por Miranda y terminamos haciendo todo lo contrario. Así que desde ese aspecto, viendo la trayectoria de Cucurella en el mundo del fútbol, yo no le puedo tener rencor ninguno a un jugador que historia con el Barça prácticamente no tiene. Lo único que a mí me da verdadera rabia o que me pone de mal humor es echar la mirada atrás y ver cómo Bartomeu, junto con un grupo de jugadores cómplices, que también en este aspecto, en esos años, la culpa también es toda de Valverde, que perdió el control de ese vestuario, dinamitaron talento que hoy en día seguimos pagando. Demoramos 5 o 6 años en que el Barça vuelva a estar en una condición saludable, tanto deportivamente como económicamente, y esos 65 millones de euros, y si no mal recuerdo, el Chelsea lo fichó del Brighton por 75 millones de euros, que podrían haber ido a engrosar las arcas económicas del Barça, termina reforzando a un rival directo, como en este caso es el Real Madrid. Y todo eso es consecuencia de seguir pagando. Una época que todos los barcelonistas, por estar casados de forma ciega con los jugadores, no supieron cortar y seguimos pagando las consecuencias. Y por algo nos pasó la histórica remontada en Roma, la goleada después de Anfield y también después el famoso 2-8 que nos metió el Bayern en 2020, acabando ese ciclo por completo y obligándonos a cortar de raíz metiéndonos en tierra de nadie. Ahora con el caso de Cucurella, que literalmente lo tenemos en la cara, lo único que podemos hacer es simplemente aprender del pasado para no repetir el error en el futuro. Y en este aspecto me refiero exactamente al caso de Alejandro Valde, que aquí no me deja de parecer un poco surrealista lo que la gente opina del joven lateral izquierdo español, surgido de la Masía y que está en dinámica del primer equipo del Barça desde que tiene 17, 18 años de edad, consolidándose en muchos momentos como lateral izquierdo indiscutible y siendo clave para la obtención de todos los títulos que el Barça tuvo, tanto en la era Xavi como actualmente en la era Flick, que por una mala temporada ya lo quieran vender. Y que encima lo quieran reemplazar con cualquier jugador que suena en el mercado y en este caso meto en la bolsa al propio Cucurella, cuando no tiene sentido, porque están comparando a Cucurella, que ya es un jugador formado, que tiene toda una trayectoria detrás, que está en la etapa más madura de un futbolista, que no deja de ser 28 para 29 años, con un Balde de 22 años y que si comparás la peor temporada de Balde estando en etapa de formación con la temporada pasada de Cucurella, que en teoría ha sido su más floja desde que ha llegado a la Premier, la temporada de Valde sigue siendo superior. Pueden buscar la comparación de estadísticas en la página que a ustedes más les guste y que Valde no deja de ser un talento que hay que seguir puliendo. Que sí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes que un poco da la sensación de que se ha estancado en estos últimos 2 años, que es un jugador que ha mejorado muchísimo en el aspecto defensivo, ya que suele ser un lateral de recorrido mucho más largo, a diferencia de Cucurella, que es más un stopper para un extremo que propiamente un lateral más ofensivo. Y Valde, a pesar de que ha ido sumando cosas a su juego, es verdad que primero le falta tener más regularidad física y que por otro lado, cuando las lesiones le respeten, hablando puramente del juego, le falta todavía pillarle el punto al juego de cuándo jugar en corto, cuándo jugar en largo, la toma de decisiones, el desbordo y meto centro atrás, le falta todavía engrosar sus estadísticas, que eso que él logra a través de la superioridad en su velocidad, que es su característica principal, transformarlo o en goles, o en asistencias, o en aspectos importantes para el desarrollo del juego. En eso estamos de acuerdo, pero entre tener la opinión de que tiene que mejorar a pasar de tenemos que venderlo sí o sí, es donde para mí no tiene ningún sentido.
Además de que la gente que se pone las manos en la cabeza porque, ojo, Cucurella está jugando en el Madrid y no está jugando en el Barça, yo no los entiendo, porque no existe argumento alguno para querer el regreso de Cucurella dentro del contexto actual del Barça. El tren para Cucurella era claramente en el pasado. Y hoy en día, viendo lo que tenemos, que Valde es un proyecto bastante interesante para desarrollar, un jugador que tranquilamente por características, a medida que vaya puliendo cosas, no tan solo puede ser el lateral del futuro para el Barça en los próximos 10 años, sino que a corto, medio y largo plazo, si termina cumpliendo con ese potencial que le hemos visto en estos últimos años, a pesar de que la temporada pasada no ha estado del todo acertado, tranquilamente, si está bien, las lesiones le respetan y él maximiza su rendimiento, podemos estar hablando tranquilamente del mejor lateral izquierdo del mundo de forma indiscutida junto con Nuno Méndez. Las características de los dos jugadores es casi que un calco, a diferencia de un Cucurella, que para el rol que te puede cumplir dentro del equipo, con todo el respeto del mundo, porque considero que Gerard Martín está bastante infravalorado, si hay un jugador que por rol y por características los puedes comparar a Cucurella, ya lo tenemos en la plantilla, que es en el caso de Gerard Martín. Tiene 24 años, 4 años menos. La diferencia económica entre un canterano y Cucurella pues es astronómica, y en caso de que Valde no haga esa autocrítica interna y no dé el salto de calidad que nosotros esperamos, aún tenemos dos oportunidades bastante interesantes a desarrollar, que por un lado es Jofre Torrens, de apenas 19 años, de la Masía, y el regreso de Héctor Ford, que también debutó con apenas 15, 16 años en el primer equipo de la mano de Xavi, que la temporada pasada estuvo cedido en el Elche y dio un rendimiento espectacular, tanto como lateral izquierdo como lateral derecho, y será uno de los jugadores a observar en la próxima pretemporada, sin lugar a dudas. Así que yo vuelvo a repetir, lo de Cucurella, enojarse o hacer algún tipo de berrinche, la verdad que no lo voy a terminar entendiendo nunca. Y ya para ir cerrando el video, con el caso de Cucurella, vuelvo a repetir, cero rencores, para mí un grandísimo jugador, una trayectoria bastante luchada, pero uno más del montón, tampoco me parece aquí algo del otro mundo. Y si el Barça puede hacerse con los servicios de Cancelo o Grimaldo, que son oportunidades de mercado más probadas, más contrastadas para potenciar un poco la competencia interna, bienvenido sea, pero a no ser que llegue una oferta mareante y nosotros retengamos a Valde, yo creo que con una muy buena pretemporada y sobre todo que el jugador esté alejado de los problemas físicos y pueda tener continuidad durante los primeros partidos de la próxima temporada, va a volver al nivel habitual que vimos en los últimos 4 años. Así que nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.